Capítulo 42. Asuntos globales. Runépolis, Sacro Imperio Milicial, 7 de enero de 1942. Tras el ataque sorpresa de las fuerzas del Imperio Gravalcas a la conferencia de las 11 naciones en Cartalpas, el caos se apoderó del mundo central, especialmente después de la destrucción de tantos barcos poderosos y la pérdida de la flota cero. En el Palacio Imperial, comenzó una reunión que determinaría el destino de la guerra. La gran conferencia imperial da comienzo ahora. El anfitrión dio la señal para iniciar la gran conferencia imperial, que se convoca el primer mes de cada año. El emperador comenzó a hablar. El mes pasado, ocurrió algo imperdonable. La sala quedó en silencio. Nuestros ciudadanos fueron brutalmente atacados por el Imperio Gravalcas y sus aliados del Pacto de Ragna. Atacaron durante una conferencia mundial, manchando nuestra reputación como superpotencia y presentándonos como incapaces de defender a las delegaciones de muchas naciones. Los terranos y los muanos ya han enviado declaraciones de guerra. Mu está luchando por su vida, nosotros estamos en una lucha por defender nuestras colonias, por lo tanto, declararemos formalmente la guerra al Imperio Gravalcas. La rabia del emperador resonó por toda la sala de conferencias. He estado en conversaciones con otros líderes estatales, hemos llegado a la decisión unánime de crear una flota de la Unión Mundial. Si están al tanto, habrán oído hablar de la masacre de Dornbrucken Nu, eso me estremeció hasta lo más profundo. Jamás permitiré que eso le pase a nuestro pueblo. La barbarie del Pacto de Ragna hace que mi maldita sangre hierva. Exclamó el emperador. Emperador, nuestras flotas segunda, quinta, sexta, octava y décima, están listas para operaciones de combate inmediatas. Nuestras flotas primera, cuarta y séptima, están siendo reformadas mientras hablamos. La flota cero se está recuperando de sus pérdidas tras el desastre en Cartalpas, informó el ministro de Defensa, Agra. Ministro Agra, no podemos simplemente lanzar 5 flotas nuevas, especialmente tras la dolorosa pérdida de la flota cero, sugiero que modere los activos que estamos comprometiendo con la Unión Mundial. Después de todo, si sufrimos pérdidas pesadas una vez más, nos tomará mucho tiempo recuperar los activos perdidos, dijo el ministro de Economía, Liage. Se debió a la falta de armas antiaéreas suficientes y al hecho de que la aviación enemiga superaba en número a la nuestra. Pero ahora que nos hemos preparado de antemano para esos gravies, podemos prevalecer. No obstante, consideraré su sugerencia y comprometeré alrededor de 2 flotas y media para la Unión Mundial, respondió Agra. Agra, esas son de hecho buenas noticias. ¿Cuál es el estado de nuestro ejército?, preguntó el emperador. Actualmente, más de 2 millones de hombres están en armas en todo nuestro imperio y posesiones coloniales. Ese fue el resultado del reclutamiento preliminar. La movilización general nos dará otros 5 millones de tropas para enviar al frente. Turquía, Agartha y Merki también comenzaron la movilización de sus respectivas fuerzas, lo que aporta un total de otros 6 millones de soldados. Eso nos da la ventaja numérica requerida, detalló Agra. La lucha no es simplemente entre la barbarie y la civilización, sino más bien un pacto de humanos frágiles y sin magia yendo contra lo mejor del mundo central y sus aliados. Sería una gran vergüenza para el honor de nuestros ancestros si perdiéramos la guerra. No toleraré una derrota, sentenció el emperador. Los oficiales y ministros en la sala se inclinaron. Si la situación se vuelve crítica, permitiré el uso del arma antigua que poseemos, añadió el emperador. Sire, Mu y los terranos dijeron que no comprometerán ningún barco para la flota de la Unión Mundial, mencionó un ministro. Necios, déjenlos a su suerte, nosotros tenemos una guerra que luchar, respondió el emperador. Sí, señor. La negativa de Mu y de los terranos a unirse a la flota de la Unión Mundial agrió un poco las relaciones entre ellos y el Sacro Imperio Milicial y sus aliados. Pero no importaba. Pronto, una de las batallas navales más grandes en el curso de la guerra comenzaría a su debido tiempo. Puerto de Otaheite, Mu, 10 de enero de 1942. Los estadounidenses vienen como una ola, murmuró el cabo Johannes mientras observaba desde la torre de control del puerto de Otaheite. Ante él, barcos de transporte de tropas estadounidenses. Hasta ahora, más de 145.000 tropas estadounidenses habían sido desplegadas en Mu. El despliegue de hoy era uno de los más grandes, 80.000 soldados estadounidenses adicionales desembarcando de los transportes en el puerto. Fuera del puerto, cientos de camiones esperaban para transportar a los americanos a la estación de tren de Otaheite. La movilización de guerra hizo que el gobierno desviara recursos principalmente para el esfuerzo bélico. Varios trenes de pasajeros fueron reequipados y transportaron a los soldados estadounidenses al frente.
Lo mismo ocurrió con los soldados británicos y alemanes que llegaban desde Mikal. El gobierno del país ya comenzó a racionar la comida a la población. Filas de panzers alemanes, Tigers, tanques Churchill británicos y Crusader eran transportados por trenes de carga a lo largo de la línea ferroviaria Transmoana. El Imperio Británico comenzó a aumentar el despliegue de tropas para estar a la par de los alemanes. La mayoría de las tropas, como de costumbre, provenían del Raj británico, cuya mano de obra es la columna vertebral de la vez. La guerra se volvía cada vez más seria. Los cruceros franceses comenzaron a lanzar ataques agresivos contra los destructores del Imperio Graf-Alkas. Los acorazados de bolsillo alemanes y los corsarios de Mu intentaban acechar y atacar los convoyes mercantes de Graf-Alkas. Cancillería del Reich, Sala de Conferencias, Berlín. Tras recibir los informes de la batalla en Mu, el Oberkommando des Heeres debía informar de esto al Kaiser y al Canciller. Mientras que el Kaiser Wilhelm III era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es deber del canciller asesorar al Kaiser cuando sea requerido y desempeñar sus funciones como jefe de gobierno. El OK siempre había despertado sospechas en la Cancillería debido a sus poderes, con los cuales intentó indirectamente controlar al Kaiser Wilhelm II en la Primera Guerra Mundial. Los oficiales de Lord Krebs, Burgdorf, Keitel y Monke, junto con otros oficiales como Hermann Göring, estaban allí. Se suponía que Manfred von Richthofen, el mariscal del aire, estaría presente, pero como estaba directamente en Mu para entrenar a los muanos y supervisar personalmente la fuerza aérea, no pudo asistir. Por lo tanto, su adjunto, Göring, estaba en su lugar. Justo cuando Fegelein entró en la sala, Krebs explicó la situación sobre el terreno mientras señalaba un mapa. La ofensiva del Imperio Graf-Alkas es muy similar a nuestra Blitzkrieg. El avance enemigo incluye un asalto combinado con niveles asombrosos de cooperación entre sus fuerzas terrestres y aéreas. Los aliados de Graf-Alkas, especialmente Gallia, tienen la misma experiencia, avanzarán hacia Nigratisonal, seguidos de posibles desembarcos navales en Magica Reich. El enemigo ya comenzó una ofensiva al oeste de Mu, explicó Krebs, señalando su mapa, era un amante de los mapas. En el lejano oeste, el Imperio Graf-Alkas ha desembarcado capturando las provincias fronterizas de Mu, aunque todavía lejos de la línea Falkenhayn, explicó Krebs. Si Steiner mantiene sus posiciones y no retrocede, podrá sostener la línea hasta que lleguen los refuerzos, afirmó Hitler con confianza. Al oír esto, Burgdorf, entrando en pánico por dentro, miró de reojo a Krebs para que le diera las malas noticias al canciller. Canciller, Steiner, comenzó Krebs. Steiner entró en pánico y organizó una retirada apresurada de Steinmark. Esa huida le ha costado ya más de 80.000 soldados, casi fue cercado por los Graf-Alkas y los gallianos si no fuera por una fuerza de auxilio austrohúngara, continuó Hodl desde donde Krebs lo había dejado. Hitler, al escuchar esto, con sus manos temblorosas se quitó las gafas y las colocó sobre la mesa. Luego, comenzó a hablar. Los siguientes se quedan aquí. Keitel, Hodl, Krebs y Burgdorf. Al oír esto, casi todos vaciaron la sala, a excepción de Goebbels y Bormann. Los cuatro entraron en un modo de pánico total. No había forma de saber qué tan enfurecido estaría el canciller al enterarse de semejante derrota. Hitler levantó la vista con un aire visible y gritó. Eso era una orden. Steiner no debía haber huido, maldita sea. Debería haber mantenido su posición en un punto como Steinmark. ¿Cómo se atreven a ignorar mis órdenes? Sus gritos y alaridos resonaron por toda la Cancillería, asustando a muchos de los empleados que escuchaban a hurtadillas desde el exterior. ¿A esto hemos sido reducidos? Una parte entera de nuestro ejército, perdida. ¿Cómo se atreven a mentirme a mí y al Kaiser? Les culpo a todos ustedes. Los austríacos fueron unos necios por aparecer en el último maldito minuto, cobardes sin columna vertebral. Canciller, no puedo permitirle insultar así a nuestros soldados y aliados, dijo Burgdorf antes de ser interrumpido. Dime, pedazo de idiota, ¿cómo se supone que voy a dar la cara ante el Kaiser y el pueblo? ¿Qué pensarán nuestros aliados de nosotros? Especialmente los malditos tomies y los yanquis. Una plaga de imbéciles incompetentes. Canciller, esto es indignante. Son todos una desgracia para el pueblo alemán. Gritó Hitler antes de lanzar un lápiz sobre el mapa. ¿Dónde está su pompa prusiana? Hemos perdido demasiados hombres para una primera batalla. Durante años, ustedes y el Reichstag han obstruido mis visiones ideales. Yo solo reanimé a esta nación tras la Gran Depresión. Debería haberlos reemplazado a todos como hizo Stalin en sus purgas. Mi reputación se ha ido por el desagüe.
Hitler se calmó, dándose cuenta de que sus desvaríos no revertirían la catástrofe táctica en Mu, y tomó asiento. Al menos, no repitan este tipo de errores nunca más. No voy a ser yo quien le presente esto al emperador. Ahora es su trabajo, sentenció Hitler. La sesión informativa concluyó mientras la ira de Hitler disminuía. Ministerio Imperial de Guerra, Ragna, Imperio Graf-Alkas, 17 de enero de 1942. El grupo de ministros y oficiales se reunió en el edificio del Ministerio de Guerra para determinar la próxima estrategia en la continuación de esta guerra mundial. Nombres notables como el gran almirante César y el mariscal de campo Justinian estaban entre los asistentes principales. El Meisu estaba enfermo en ese momento y no pudo asistir a la reunión. La conferencia de ofensivas estratégicas imperiales comienza ahora. Caballeros, como saben, hemos iniciado la guerra mundial logrando un comienzo bastante maravilloso. Yo, junto con la consulta del Meisu y el primer ministro, he redactado un nuevo plan de guerra para que aprovechemos el impulso, dijo el ministro de Defensa, Siegfried. Eso suena lo suficientemente asombroso, comentó Justinian. El general de brigada Martín entregará un breve resumen del plan de guerra del que he estado hablando, dijo Siegfried mientras tomaba asiento. El general de brigada Martín, un hombre severo y barbudo de unos 40 años, desplegó una serie de mapas de las zonas de civilización y sacó su puntero. Caballeros, hoy les presentaré el nuevo plan de guerra actualizado para nuestro plan de dominio global, comenzó Martín. Primero, nuestra atención se dirigirá a la segunda civilización. Actualmente, lanzamos una ofensiva para subyugar Mu junto a nuestros aliados gallianos y aurelianos, y hace poco derrotamos a las fuerzas alemanas y austrohúngaras bajo el mando del general Steiner. Pero Mu está defendida por una línea defensiva masiva con fuertes fortificaciones según nuestro reconocimiento. Sin embargo, también tienen huecos. Este pequeño reino, dijo Martín, rodeando un área pequeña junto a Leifor. Caballeros, este es el reino de Inamawari. Apenas tiene un ejército de 120.000 soldados. Podemos pasarlo por encima y usarlo para saltarnos la línea Falkenhayn de Mu y avanzar también sobre Nigrat y Sonal. Es cierto que nuestros hombres enfrentan una fuerte resistencia del ejército de Mu y sus aliados terranos, Alemania, Austria-Hungría, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pero no por mucho tiempo. Pronto invadiremos y tomaremos Inamawari. Además, otra ciudad es el punto de discordia, Alue. Es una ciudad estratégica que debe ser tomada a toda costa. Ya hemos avanzado más de 190 kilómetros en tierras muanas, un golpe masivo. Se espera avanzar otros 100 kilómetros pronto. Durante el próximo mes, lanzaremos incursiones masivas de bombardeo por todo Mu. Ya hemos comenzado a bloquear Sonal y Magica Reich. El resto de nuestros aliados del Pacto de Ragna también se han unido. Gallia planea enviar otros 280.000 soldados a Mu. Aumentaremos el despliegue de tropas en otro 1.000.000 en cuestión de semanas, afirmó Martín. Nuestro progreso en las primeras semanas es asombroso, remarcó un general, que dejó de hablar cuando Martín volvió a tomar la palabra. Lo siguiente es la zona de la primera civilización. Esos amantes de los árboles han comenzado la formación de una flota de la Unión Mundial compuesta por varios barcos de naciones de todo el mundo, excepto Mu y los terranos. La almirantazgo del gran almirante César ya ha promulgado contramedidas especiales para contrarrestar a esos molestos salvajes. Una flota combinada está lista para zarpar y probablemente enfrentará al enemigo en el mar de Báltica. Utilizaremos la isla de St. Troy, que nos ha proporcionado una base de operaciones avanzada para los barcos de la Armada y, tras reunir nuestras fuerzas allí, destruiremos la Unión Mundial e invadiremos las colonias del Sacro Imperio Milicial. Una vez asegurada la derrota de los enemigos, lanzaremos una invasión a gran escala de esto, dijo Martín, rodeando una cadena de islas grandes con un marcador rojo. Este es el archipiélago de las Islas Orcadia. La isla más grande es la isla Matilda, del tamaño de Sumatra. Esta cadena, aunque parece grande, tiene menos de 1.200 islas. Estas islas son inmensamente ricas en minerales, petróleo y caucho. Nuestros suministros necesarios de cobre, magnesio, aluminio y hierro están distribuidos por las regiones del sur de Orcadia. Incluso se encuentra oro allí. Son colonias del Sacro Imperio Milicial. Necesitaremos menos de 100.000 tropas para capturar estas islas y subyugarlas. Podemos enviar una parte de ellas también a Cartalpas. Solo necesitamos aprovechar el descontento local contra el Sacro Imperio Milicial y hacerlos leales a nosotros concediéndoles sus necesidades. ¿Alguna pregunta?, concluyó Martín.
El mapa muestra otras colonias del Sacro Imperio Milicial, ¿quién se hará cargo de ellas? Preguntó un almirante. Los ejércitos de Gaia, Valencia y Nicaea las ocuparán utilizando nuestras conquistas como base. Después de todo, nuestros aliados del Pacto de Ragna quieren ver algo de territorio tras este ajetreo de guerra, explicó Martín. Eso suena lo suficientemente sensato, asintió el almirante. La reunión continuó durante toda la mañana. Ciudad portuaria de Cartalpas, Sacro Imperio Milicial, 24 de enero de 1942. El administrador del puerto, Bronto, contemplaba la escena que se desarrollaba ante él. Apenas un mes antes, el Imperio Gravalcas había emboscado a la flota de la delegación de muchas naciones. Por ello, en represalia, la Unión Mundial reunió sus barcos en Cartalpas para lanzar un asalto y expulsar a la escoria de Gravalcas del mundo central de una vez por todas. Al final, el Sacro Imperio Milicial comprometió a la segunda y la quinta flota para unirse a la flota de la Unión. Han llegado 27 barcos de Turquía. Han llegado 18 barcos de Pandora. Han llegado 32 barcos de Agartha. Una a una, las flotas se unieron y zarparían hacia el norte para enlazarse con las flotas de la segunda civilización. Desde allí, intentarían enfrentar directamente al Imperio Gravalcas, posiblemente en el mar de Báltica. El desastre de hace un mes no se repetirá. Haremos que esos Gravalcas y sus secuaces suden por cada moneda. Exclamó Bronto. Lo sé. El emperador está empeñado en hacer que esos Gravies paguen. Pensé que una flota tan enorme solo podría reunirse cuando regresara el Imperio Hechicero, pero parece que estaba totalmente equivocado, comentó el adjunto de Bronto. Esos Gravies están fritos. Pocas horas después, en la ciudad portuaria donde se intercambian bienes de todo el mundo, la gente se congregó alrededor del muelle para observar la escena que se desvelaba ante ellos. Vieron a la majestuosa flota de la Unión Mundial zarpar para enfrentar a los enemigos. La Unión Mundial ha acumulado actualmente aproximadamente unos 400 barcos. Esta flota sirvió como un punto de reunión para que el público en general se movilizara y tomara las armas para detener al tiránico Pacto de Ragna en seco. La gran flota zarpó, rodeada por los vítores y celebraciones de la gente, que genuinamente esperaba que la flota asestara un golpe doloroso a la maquinaria de guerra del Imperio Gravalcas. Se podía sentir el aura de la tremenda cantidad de fuerza y poder que irradiaba la flota. Todos los barcos de la gran flota, prepárense para zarpar. La voz resonó a través de las comunicaciones de maná de los buques de la flota. No era otro que su comandante, el almirante milicial Basil Fonias. La flota del mundo central navegó hacia el oeste para aplastar a los nuevos advenedizos del Pacto de Ragna, a los malditos de otro mundo de una vez por todas. Fin del capítulo 42. El link a la historia del autor estará en la descripción.